En algunos casos, al modelar un sistema, se puede tener un modelo matemático que sea dependiente de algún parámetro variable o que el parámetro dependa de factores externos como la temperatura, humedad u otro factor físico. Por ejemplo, en esta planta tenemos un parámetro K en el denominador. Podemos ver que este parámetro va a afectar a la ecuación característica del sistema, es decir, que las raíces del denominador van a variar para cada valor del parámetro K. Es importante conocer qué tanto afecta el parámetro K al sistema. Como dijimos hace un momento, al variar K tendremos diferentes raíces en el denominador, es decir, los polos del sistema varían. Normalmente los polos definen el comportamiento del sistema en el estado transitorio, es decir, si el sistema es rápido, lento, estable o inestable o si tiene algún grado de amortiguamiento. En los ejemplos de la vida real muchas veces se establecen limitaciones para el diseño de los sistemas que pueden ser características deseadas o limitaciones físicas, de costo, dificultad, etc. Y saber cómo se comportará el sistema en ciertas condiciones es crucial, si se va a desestabilizar o si va a oscilar, etc. Volviendo al análisis de nuestro sistema, la manera más fácil de ver el comportamiento es dar valores al parámetro K, y ver cómo los polos del sistema varían a medida que cambia K. En MATLAB podemos ver dónde están ubicados los polos y ceros del sistema en el plano S. Definimos nuestra función de transferencia dependiente de un parámetro K que varía en cada iteración. Si creamos una ventana y utilizamos la función pzmap podemos observar dónde se encuentran los polos y ceros del sistema en el plano S. Lo que en realidad nos interesa es visualizar cómo se mueven los polos a medida que cambia el parámetro. Finalmente podemos hacer que no se borre el gráfico en cada iteración, así vemos el camino de los polos. Con este gráfico podemos tener una idea de cómo varían los polos del sistema. Pero hay un método más eficiente para analizar el movimiento de estos polos y se llama método de lugar geométrico de las raíces, LGR, que ya se mencionó en la teoría. Ya que solamente se analizan los polos del sistema, se tiene una forma estándar de representar la ecuación característica y es la siguiente. En muchos textos esta ecuación característica es la resultante al aplicar una ganancia en el lazo directo. En MATLAB, por ejemplo, la ganancia se aplica en el lazo de realimentación. Pero en ambos casos la ecuación característica es la misma. Y el LGR será el mismo, que es lo que nos interesa. Para generalizar aún más se le puede incluir una función de transferencia en el lazo de realimentación, y el sistema quedaría así. Con la ecuación característica. Siendo GDS por HDS, la función de transferencia en lazo abierto. PDS y QDS, son los polinomios que determinan los ceros y polos del lazo abierto. Nuestra ecuación inicial no tenía esta forma de realimentación, pero podemos hacer que su ecuación característica tenga la misma forma, y así aplicar el método para hallar el movimiento de los polos, que es lo que nos importa. Lo que primero se hace es escribir la ecuación característica y agrupar los términos que contienen la K. Luego se divide miembro a miembro los términos que no contienen la K y queda la unidad. Así se obtiene la forma deseada. A partir de ahí se pueden realizar los pasos para dibujar el LGR.
Hay una función de MATLAB que grafica automáticamente el LGR. Lo primero que hay que hacer es escribir la función de lazo abierto y pasar como parámetro a la función que se llama RLocus. Ahí podemos ver cómo varían los polos del sistema a medida que varía el parámetro k. En el gráfico se pueden observar los parámetros del sistema para una k determinada. Al comparar con el gráfico anterior, aquí solo se observan los ceros en lazo abierto y que estos no necesariamente intervienen en la representación en lazo cerrado. Además verificamos que teniendo 3 polos y un cero en lazo abierto, tenemos que una curva va de un polo a un cero, y las demás van de un polo al infinito. Se puede observar también que para ciertos valores del parámetro k, se puede desestabilizar el sistema. Podríamos concluir que una simple ganancia puede modificar de gran manera el comportamiento del sistema, pudiéndose utilizar más adelante este método para hacer que nuestro sistema cumpla ciertos requerimientos. Eso es todo. Hasta la próxima.